Incluso, según nos contaba uno de los autores que siguió el caso, a través del pecho del niño se iban manifestando palabras en el pecho que eran pistas para, entre comillas, resolver el caso. Se pueden hacer experimentos muy curiosos con la tabla Ouija para ver si efectivamente se manifiesta algo sobrenatural. Y uno de estos experimentos fue hacerlo con la Ouija al revés, es decir. El significado de descubrir es lo contrario a encubrir, que está encubierto en nosotros mismos y en el mundo que nos cuentan, el miedo en todas sus formas y cómo afecta a nuestra manera de tomar decisiones, que se distorsiona y encubre en el camino a descubrir y descubrirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo estoy con mucha emoción hoy, muy contenta por recibir aquí a Jesús Ortega. Jesús es periodista y es presentador del programa de radio El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, también del podcast La Semilla del Diablo y es colaborador del programa El Colegio Invisible en Onda Cero. Jesús, junto a su equipo, investiga y saca a la luz los temas más ocultos de la historia de España y en concreto de la región de Castilla-La Mancha. Vamos a darle la bienvenida. Hola Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Tania? Pues encantado de estar aquí un ratito para charlar. Estoy súper contenta de tenerte aquí. Sabes que me encantan tus programas, me gustan mucho los temas que tocas y con mucha emoción de Pues esta entrevista contigo. a mí también me hace mucha ilusión, la verdad. Así que, oye, adelante. Bueno, primero, antes de entrar en el tema sobre si el diablo existe, todo lo que has descubierto sobre estos temas de las posesiones, quiero preguntarte, además de saber quién es Jesús Ortega como periodista, como profesional, ¿quién es Jesús hoy? Bueno, pues yo voy a ser bastante breve. Te diría que soy una persona, creo, o me considero bastante curiosa, y eso a veces es problemático en el sentido de que, bueno, me interesan cantidad de temas, cantidad de asuntos, y el tiempo y la profundidad de algunos temas, pues muchas veces no permite abordar todo lo que a uno le gustaría. Y sobre todo, pues yo creo que, bueno, un apasionado desde el punto de vista del periodismo y la creación de contenido en temas misteriosos, podríamos decir, pero siempre desde un punto de vista muy antropológico, muy sociológico, para tratar de saber un poco cómo esos temas, cómo determinadas creencias y cómo determinadas ideas nos moldean y nos construyen también como sociedad. Qué bueno. Bueno, pues entrando al tema que vamos a tratar hoy, en La Semilla del Diablo, habéis hablado de prácticas para alejar el mal, que se han Ujú. practicado y que se siguen practicando. ¿Tú has comprobado, Jesús, a través de tantos testimonios que has recogido de tus investigaciones, que el diablo existe? Bueno, pues de alguna manera sí, no como entidad sobrenatural, es decir, no como ente que tenga existencia como tal. Habrá personas seguramente que en función de su creencia religiosa sí que consideren al diablo como una figura real en el sentido de eso, de un ente que puede influir. Pero desde luego sí que existe, y ahí es donde yo considero que su existencia tiene peso en nuestra historia y en nuestra cultura, como podríamos decir, como constructo cultural, ¿no? Como manifestación o como creación para canalizar los miedos de una sociedad, los asuntos bueno, pues que le aterrorizan de alguna forma, que le preocupan, que le generan daño, que incluso se salen un poco de la norma. Entonces sí que encontramos esa creencia en el diablo desde un punto de vista quizá más católico y occidental, o en entidades diabólicas en otras zonas y en otras culturas, como, bueno, pues eso, como creación cultural que condiciona y tiene realmente peso y condiciona la historia. Y eso lo vemos desde hace siglos, donde puede parecer que era más común creer en este tipo de entidades, hasta en la más pura actualidad, ¿no? Sigue teniendo mucho peso. O sea, mientras creemos en él, eso le da su existencia, dirían, ¿no? De alguna forma, sí. De alguna forma Mm. sí, porque eso lo podemos ver, insisto, ¿no? Desde hace siglos, por ejemplo, en la caza de brujas, que obviamente tiene
motivos sociales importantes detrás, pero principalmente esa creencia en el diablo o en lo diabólico condicionó una persecución religiosa que fue brutal en Europa entre los siglos XV y XVIII. Y en la más pura y dura actualidad, no me tengo que ir muy atrás, lo encontramos, por ejemplo, pues cómo determinadas personas pueden llegar a cometer un crimen atroz pensando o bien que están combatiendo al diablo o pensando incluso que están poseídas de alguna forma por el diablo. Luego imagino que profundizaremos, aquí se mezcla también el tema a día de hoy, ¿no? Ya lo sabemos de enfermedad mental, podríamos rastrearlo por ahí, pero a lo que voy es eso, ¿no? Que la creencia en el diablo o tenerlo presente lo condiciona, lo vemos en la tradición, lo vemos en las leyendas y lo vemos en determinados sucesos o episodios históricos. Sí, sí, vamos a hablar luego de esos crímenes y de lo que antes se consideraba que era una posesión y ahora se trata como enfermedades mentales. Vamos a nombrar algunas. Y aparte de verlo como un ente que es esa creencia, ¿no? Que le da vida, el mal, dirías que el mal existe y pongo contexto aquí porque es ahora con todo este pensamiento del New Age, ¿sabes? La nueva era de que Ujú. todo es bien, todo es luz. Yo escucho a muchas personas que trabajan en temas de espiritualidad que le cuentan a la gente que el mal no existe, sino que si tú ves el mal es porque está siendo un reflejo de ti, de que solo existe la luz y que no hay la oscuridad. Y yo, la verdad, aquí me voy a mojar en decir que me resisto a creer en esto, porque vemos que sí hay mal, sea por una creencia en el diablo, sea realmente porque a veces puede haber una entidad que no nos podemos explicar y posea una persona y la hace actuar. Independientemente de eso, ¿qué dirías tú sobre si existe la oscuridad, si existe el mal o Ujú. si está solo en la mente de una persona? Bueno, yo desde un punto de vista quizá más pragmático, más realista y sin entrar del todo en lo espiritual, yo creo que el mal sí que existe, ¿no? En el sentido de que lo vemos reflejado, lo vemos materializado en situaciones diarias de la vida cotidiana que desde luego tienen poco de luminosas, ¿no? Desde, bueno, pues crímenes a guerras, a determinados sucesos históricos que ya hemos comentado, sin entrar tampoco en un terreno demasiado profundo, demasiado intenso, ¿no? Desde el debate filosófico, pero el mal sí que existe, ¿no? De forma individual en cada uno de nosotros, en menor o mayor medida, o con mayores implicaciones o peores, a luego de forma social, ¿no? A nivel de grupo sí que existe y lo vemos, repito, ¿no? En determinadas situaciones. Otra cosa es que a ese mal, en lugar de aceptarlo como algo humano y como un producto, pues en un momento determinado de cuestiones psicológicas o sociales que puedan condicionar las decisiones que toma una persona o un grupo, pues le queramos dar quizá o queramos buscarle una explicación más trascendental precisamente para liberarnos de cierta carga o de cierta responsabilidad, que precisamente ahí, y volviendo un poco a la primera pregunta, es donde entraría o cobraría sentido la función de una figura como la del diablo en la religión y en la cultura, ¿no? Un poco como absorbente o como canalizador de culpa, ¿no? Cuando pasa algo horrible, cuando pasa algo malo, que podríamos calificar como malo en función de los estándares culturales de cada sociedad, pues es verdad que si lo asociamos o lo achacamos a algo diabólico, a algo externo, parece que de alguna forma nos liberamos nosotros como personas y como responsables de ciertas situaciones. Entonces, por responder y hacerlo de forma breve, yo creo que el mal sí que existe. Ujú. De hecho, y Totalmente. yo creo que seguramente los conoces, es un experimento que es ampliamente conocido y que a día de hoy incluso ya no es que esté superado, pero bueno, hay quien dice que la metodología seguida por el psicólogo que lo desarrolló, que creo que es Philip Zimbardo, que luego reflejó todo esto en un libro que se llamaba El efecto Lucifer, es el famoso experimento de la cárcel de Stanford, donde se meten, si no recuerdo mal, a 24 estudiantes en un escenario en el que se ha recreado de forma muy realista
una prisión. Y a cada uno de estos 24 estudiantes se dividen en dos grupos y a uno se les asigna el rol de presos y a otros el rol bueno, de responsables o de digamos, miembros de seguridad de esa prisión. El experimento estaba programado para durar 2 semanas y a los 6 días, o sea, a los 6 días se tuvo que cancelar porque a los poquitos, al poquito de empezar el experimento, quienes habían adquirido el rol de responsables de esa prisión empezaron a cometer ya actividades que rebasaban lo ético y que rebasaban lo moralmente aceptable. De hecho, se tuvo que parar por el impacto emocional para quienes hacían de presos. Entonces vemos cómo, de alguna forma, la maldad, ¿no? En según qué circunstancias o qué factores la condicionen, se puede manifestar en personas que incluso a priori no parecerían malas, como lo entendemos. Buenísimo ese ejemplo. ¿Alguien se salió? Yo no recuerdo si en ese experimento alguien de a los que se les dio poder, que bueno, ahí vemos que el poder es lo que les hizo ejercer el mal, esa sensación de poder sobre los demás, ¿alguien se salió del grupo? Ahora mismo lo desconozco, no conozco el Vale. dato, pero creo que no, porque creo que no, insisto, porque imagino que tú ahí firmas un consentimiento y en el momento en el que la cosa empezó a irse de madre, al ser un experimento controlado, digamos, académicamente, hay que decir que también existen esos experimentos en la ciencia que a día de hoy, obviamente, son cuestionables y no se replicarían, pero que hace años, en los inicios de la psicología, entre los 40 y los 60, pues todavía se hacían cosas, insisto, que desde el punto de vista de ahora son moralmente cuestionables. Pero yo creo que precisamente se paró antes de que nadie saliese, por eso, porque ya empezaba a haber un impacto emocional y decidieron pararlo, porque podía ir a Sí. peor. Me refiero a si se salió si se resistió adentro de ese grupo de poder Ujú. a ejercer esas prácticas autoritarias. No lo sabemos, ¿verdad? Porque claro, Pues aquí entra también el arrastre de grupo, ¿no? De que a lo mejor a alguien no le pareció bien, pero se dejaba llegar. Me gusta que estés haciéndolo con un enfoque sociológico ujú. y me refería a eso. Si Sí, alguien pues se apartó de ese grupo y dijo, yo no voy a participar en esto, aunque no se i- saliera del experimento. insisto, ahora mismo lo desconozco, pero precisamente ahora que hablabas de ese arrastre social, hay otro famoso experimento también en psicología que tiene que ver con la tolerancia o hasta dónde uno es capaz. Y hablando de la presión de grupo, este consistía en, bueno, pues una persona tenía que aumentar, digamos, la descarga eléctrica que se le proporcionaba a otro participante en el grupo. Esa descarga eléctrica nunca se proporcionaba, pero alguien actuaba, ¿no? Y fingía que se la estaban dando. Sin embargo, el que estaba aplicando la descarga no sabía que no era real. Y claro, ante la presión precisamente de los experimentadores en ese momento y a pesar de los gritos de dolor, los falsos gritos, precisamente ante la autoridad seguían aplicando la descarga. Por tanto, vemos que ahí hay ciertos resortes psicológicos que bajo determinadas circunstancias pueden volver a una persona mala en función de lo que entendemos por mala, ¿no? Capaz de causar dolor o de incluso comportarse de una forma terrible con alguien que a priori es un compañero más que está haciendo un experimento. Sí, sí, sí. Me gustan mucho estos ejemplos. Ilustran mucho este tema del mal. Jesús, tú has dicho en tus programas que a ti te gusta creer en lo que se puede demostrar, pero tratando lo oculto y todos estos temas de misterio, claro, a veces te has enfrentado a cuestiones sin una explicación, digamos, racional. Entonces, ¿hay investigaciones en las que tú hayas pasado miedo? Pues mira, volviendo un poco a la primera pregunta que me hacías, ¿no? A la hora de definirme, nunca como tal he estado en una situación en la que haya sentido un miedo atroz o pavoroso. También es cierto que yo he enfrentado o he afrontado un poco estos temas más desde un punto de vista, como decía antes, social y antropológico que desde el experimentador. A veces la palabra investigación en estos temas que etiquetamos bajo el paraguas de misterio se queda grande, ¿no? Porque muchas veces lo que se hace es más una experimentación a modo de curiosidad que realmente una investigación bajo estrictos controles en base a la cual pues luego puedas extraer conclusiones. Es muy difícil. Pero respondiendo un poco a esta pregunta, sí que es cierto que cuando yo comenzaba en estos temas o empezaban a interesarme más bien,
bueno, pues como casi todo el mundo era en la adolescencia, ¿no? Que tienes un poquito más de curiosidad por estos temas y por estos asuntos. Y ahí, cuando yo era más ingenuo y me dejaba llevar por la situación, pues recuerdo, por ejemplo, las experimentaciones con la tabla Ouija, que es un objeto que genera mucho, mucho miedo y que genera mucho impacto popular. Y yo recuerdo que, bueno, pues en esas sesiones donde, insisto, no era más ingenuo, tenía mucha menos conciencia crítica con según qué temas, pues es verdad que hubo algunas situaciones en las que sí pude llegar a tener un poquito más de miedo, pero rápidamente vi que incluso detrás de algo que me daba verdadero pavor, como era la experimentación con la tabla Ouija, había ciertos resortes psicológicos y sociales que lo influían. Y yo recuerdo que en una de esas primeras sesiones, cuando se estaba haciendo una pregunta, la típica, ¿no? Pues, ¿quién se está manifestando? Porque efectivamente el vasito se movía. Y de repente marcaba la palabra M, la palabra A y la palabra N. Y inmediatamente, sin terminar de componer, por ejemplo, el nombre que podría ser Manuel, rápidamente ya los del grupo, en una especie de histeria colectiva, decían Manuel, pero yo no había visto que se completase todas las letras de ese nombre. Incluso, como muchas veces, el vaso, cuando se estaban apoyando los dedos para realizar la sesión, en muchas ocasiones, digamos que acababa volcándose sobre el tablero, siempre en una dirección. No porque alguien conscientemente estuviese manipulando la sesión o con ganas de tomarnos el pelo, sino porque se había entrado en un estado de sugestión y de histeria y alguien había tomado un poco de forma inconsciente ese papel. Entonces yo ya vi ahí que había ciertas cosas que no cuadraban. Y a partir de ahí, tanto con la Ouija como con otros temas, siempre he intentado afrontarlos desde un punto de vista racional y tratando de buscar una explicación en el momento. Entonces, tampoco he llegado a situaciones en las que realmente haya pasado miedo. De hecho, siempre soy como muy desafiante con ese tipo de creencias o de ideas. Cuando a alguien, por ejemplo, le da miedo coger, como se dio la circunstancia, una muñeca vudú porque aparentemente estaba maldita y traería la mala suerte a quien la cogiese. Yo no tengo problema en esas situaciones. Oye, a lo mejor algún día me llevo algún susto de verdad y te lo puedo contar. Pero en esas situaciones soy demasiado desafiante porque parto de la base de que muchas cuestiones no es que no existan, sino que, bueno, no son como aparentemente se cuentan. Ujú. Te pregunto, ¿estas experimentaciones con la Ouija fueron con personas que se dedicaban a hacer este tipo de cosas, de espiritismos y demás, o con amigos probando? Pues las he tenido de las dos situaciones. Es verdad que con amigos probando, cuando no tienen una creencia, la cosa se acaba tomando a cachondeo y no se toma en serio. Y la mayoría de veces sí que ha sido con personas, no que regularmente tuvieran prácticas de espiritismo o de contacto con el más allá, pero sí que tienen una creencia implícita. De hecho, yo me he visto, o sea, en otra situación pasó algo muy curioso. La sesión de Ouija, el vasito se movía, daba mensajes y demás. Éramos creo que cuatro participantes y más o menos sí que daba una comunicación coherente. Pero, por ejemplo, los mensajes que daba o que salían en el tablero sí que estaban muy, muy, muy vinculados por intereses, por gustos y demás a dos personas en concreto hacia la que finalmente acabó girando la sesión, ¿no? Esto nos habla de que probablemente, y yo estoy convencido de que en la Ouija no se manifiesta nada sobrenatural, pero sí nuestra parte inconsciente. De hecho, hay experimentos universitarios que así lo demuestran, pero no deja de ser peligrosa, porque en función de la creencia que uno pueda tener o lo sugestivo que pueda llegar a ser, quizá una sesión de este tipo, en lugar de tomársela con más ligereza como puedo hacer yo, le pueda condicionar y pueda generarle algún que otro problema. Ujú. Eso me ha hecho pensar en el fenómeno del poltergeist, Ujú. que no quiero abrir aquí ese melón, pero lo anoto para dejarlo que quizá lo podamos tratar en Sí, otro sí. momento, porque sí que están esas explicaciones de que es la persona, ¿no? La que provoca todo eso y sería un poco por este mismo mecanismo, sí. Sí, sí, no abrimos ese melón porque daría para mucho, pero es verdad Sí. la hipótesis más aceptada dentro de lo que sería la parapsicología o el mundo paranormal es eso, que el poltergeist, sobre todo en personas adolescentes, es una liberación de energía casi inconsciente, ¿no? Que genera esos fenómenos principalmente de telequinesis.
Pero en el caso de la Ouija, ya digo que hay efectos psicológicos concretos, como el efecto Forer, que serían micromovimientos musculares, que es lo que genera que movamos el vaso, y luego la sugestión, porque por darle la vuelta, y nunca mejor dicho, se pueden hacer experimentos muy curiosos con la tabla Ouija para ver si efectivamente se manifiesta algo sobrenatural. Y uno de estos experimentos fue hacerlo con la Ouija al revés, es decir, cada una de las letras en el tablero tenía sensores para que cuando el vaso, yo lo llamo vaso porque es lo que se utiliza, sería la planchette, ¿no? El término correcto de lo que se utiliza en Ouija. Pero claro, los participantes sin ver las letras del tablero, pero sí que se estaba registrando dónde paraba en cada momento la planchette, los mensajes que salían era absolutamente sin sentido. Es decir, en el momento en que el participante no ve las letras, ya no hay Mm, una comunicación coherente. Por tanto, vemos que para que funcione hay un componente muy humano sobre el tablero y de alguna forma inconsciente. claro. Y volviendo al tema del diablo, las posesiones, la pregunta que a Ujú, mí más me surge escuchando los casos de exorcismo es, ¿por qué causas entra el mal a una persona? Y es algo que se pregunta en los exorcismos. ujú. Y en Diario de un exorcista, que tú has analizado en La Semilla del Diablo, de Fray Miguel de Yela y Rebollo, se dice que en un caso, ante esta pregunta, ¿no? Ante la supuestamente poseída mujer, se le preguntó y dijo que estaba ahí Mm. el diablo, el mal, por una maldición que esa misma mujer había arrojado sobre sí misma. Pues mira, ya que hablábamos de la Qué Ouija, significa esto? ¿Qué significa que una persona arroje una maldición sobre sí misma y que... pues esta maldición sobre sí misma, es verdad que en el caso de Fray Miguel de Yela y Rebollo, que es un sacerdote de comienzos del siglo XVII, él nace en 1610, y se tiene muy poca información sobre él, más allá de su propia autobiografía a modo de diario, donde aparte de dar fe y dar cuenta de algunos milagros, de bastantes milagros, si no recuerdo mal, de la Virgen del Madroñal, que es la que a él le tocaba de cerca, también nos habla de hasta 39 casos de lo que podríamos interpretar como exorcismos, es decir, el combate, en este caso, de un sacerdote contra el diablo cuando éste se ha instalado en el cuerpo de alguna persona, es decir, cuando la ha poseído. Y lo de la maldición sobre sí misma puede venir de diferentes cuestiones. Hablábamos de la Ouija y es una de las principales causas en base a las que una persona puede ser poseída por el diablo, siempre en función del ritual católico del exorcismo, porque luego podríamos entrar, por ejemplo, en los exorcismos que se realizan en otras religiones o en otras culturas que no tienen nada que ver o desde luego son muy diferentes en lo que respecta al rito con el católico, que sería el ritual romanum, que es el que se sigue para el exorcismo. Y ya digo, hablábamos de la Ouija. Una de las principales causas para una posesión diabólica es precisamente la práctica del esoterismo, del ocultismo, la práctica de determinadas corrientes, la falta de fe, el haber cometido un pecado grave. La práctica de la magia la encontramos también asociada precisamente a la posesión demoníaca desde la más remota antigüedad. De alguna forma, todo aquello que pueda, que pueda desviarse de lo que es dogma de fe, de lo que es la doctrina de la religión en cuestión, y que pueda debilitar la espiritualidad, la fe y el alma del poseído. Pero es verdad que en la mayoría de casos, sobre todo recientes, encontramos como causa de la posesión esta práctica del esoterismo o el ocultismo. Y ahí la Ouija juega un papel importante porque, bueno, muchas de las posesiones más mediáticas las encontramos un poco detrás de la Ouija, pero curiosamente a raíz del estreno de la película El Exorcista. Mucha gente la recordará. De hecho, el mal entra en Regan, la protagonista de la cinta, después de realizar la Ouija. Y es curioso porque ahí vemos cómo la cultura, como una película que genera un impacto cultural tan potente como El Exorcista, condiciona la realidad, porque hasta ese momento la Ouija no había sido especialmente condenada desde el punto de vista de la religión o del catolicismo. De hecho, la Ouija hasta ese momento, que es el 72 aproximadamente, se utilizaba
de forma bastante natural como un juego sin mayor riesgo, ¿no? de posesión demoníaca. Se regalaba en Navidad, había dibujos animados con la Ouija, incluso en Daniel el Travieso, que es una serie que yo llegué a ver, se ve como el niño juega con la Ouija y la utiliza para la que era su función original, que era la función oracular, es decir, la función de preguntar sobre el futuro. De hecho, en este caso, Daniel pregunta si va a ser presidente de los Estados Unidos. Pero es a raíz de la película El Exorcista cuando empieza a asociarse tanto la Ouija como otras prácticas esotéricas u ocultistas con la posibilidad de abrir una ventana al infierno y que un demonio se cuele en nuestro cuerpo con las consecuencias de una posesión. ¿Y has trabajado también, consultado a algunos profesionales sobre el tema de la baja vibración y que actualmente esté pasando esto de personas que llegan a cometer incluso crímenes por estar metidas en drogas, en alcohol, en ambientes de baja vibración? ¿Esto lo has tratado? Yo no lo he trabajado especialmente, pero bueno, mojándome un poco y aplicando un poco o tratando de entender, ¿no? Cómo determinados ambientes pueden generar pues, circunstancias más oscuras o más dramáticas asociadas a lo que culturalmente podríamos decir demoníaco, diabólico. Es verdad que pues, si estás en un ambiente problemático, en un ambiente de consumo de determinadas sustancias que a largo plazo pueden llegar a tener consecuencias directas sobre la manera que tienes para afrontar la realidad, para afrontar el mundo, no es descabellado que, bueno, pues que ante determinadas circunstancias sea más propenso el que se desarrolle cierta patología o cierto delirio asociado a una posible identidad diabólica. También muchas veces, y volviendo un poco al inicio, eso, ¿no? Eh, como para quitarte responsabilidad. Es decir, esto no es consecuencia de mis actos y de lo que yo hago en la vida, sino que es algo diabólico que es ajeno a mí y que no puedo controlar. Pero reconozco que en ese terreno quizá de las bajas vibraciones y demás, lo desconozco más. Ujú. ¿Y la iglesia qué utiliza, según la iglesia y las investigaciones a las que tú has accedido? ¿Cuáles son los signos para ellos decir esto es una posesión o no? Actualmente, ¿cómo descartan? A ver, actualmente es verdad que a día de hoy, y aunque pueda parecer paradójico, quizá a mucha gente le sorprenda, el ritual del exorcismo sigue presente y de hecho normalmente por cada diócesis o por cada cierta zona geográfica suele haber como mínimo un sacerdote designado para desempeñar la labor del exorcista. Insisto, a día de hoy son muy pocos los casos porque son conscientes de que no deja de ser un ritual arcaico, un ritual que incluso podría desentonar en la actualidad, y un ritual que, sin embargo, cuando se aplica, en los poquitos casos que a día de hoy se aplica en contraste con tiempos más remotos, donde obviamente pues, no existía el conocimiento de determinadas enfermedades o trastornos psicológicos, no existía tampoco, o mejor dicho, sí existía un ambiente cultural mucho más propenso a la religión y más fundamentalista a la hora de interpretar ciertas cosas. Entonces, bueno, ese cambio de época ha hecho que obviamente a día de hoy no se realicen tantos exorcismos. Y no se hace porque lo primero que hacen para tratar precisamente de diagnosticar, vamos a decirlo así, aunque sea un término más médico, un exorcismo, es someter al paciente o al supuesto poseso a pruebas médicas exhaustivas, médicas y psiquiátricas, para descartar cualquier dolencia o cualquier trastorno que pueda estar en el origen de esa actitud. Pero si nos ceñimos, es decir, dejando ya el apartado médico y psiquiátrico y yéndonos más al apartado ritualístico, es decir, no el que da certeza, pero al que podríamos interpretar, siempre hay un marcado cambio de actitud. Parece ser que la persona se debilita, enferma, está mucho más frágil y sobre todo cambia la actitud hacia una personalidad más hostil, más arisca, que genera más rechazo. Ahí ya nos encontraríamos quizá ciertos signos o síntomas
de una posesión desde el prisma católico, que sería la blasfemia o la aversión a lo sagrado. Nos encontramos en diferentes películas de exorcismo esa prueba que es muy rudimentaria, pero que entiendo que es muy potente visualmente, y de hecho se ha hecho, ¿no? De mostrarle al poseso, no mostrarle, pero sí darle dos sobres, ¿no? Uno vacío o con un papel en blanco y otro con una imagen sagrada para ver si efectivamente existe un rechazo a la que puede tener una estampita de la Virgen o la estampita de un santo. Y luego ya nos iríamos subiendo un poco en esta escala de signos o síntomas de la posesión. Claro, si nos quedamos en el terreno de lo psiquiátrico, realmente muchos síntomas asociados a enfermedades, como puede ser la epilepsia en un grado alto, ¿no? Con espasmos, con espuma por la boca, la personalidad múltiple en un momento dado, alejándonos un poco ya del terreno de lo científicamente aceptado y estudiado, parece ser que entraríamos ya en los fenómenos, vamos a llamarlo así, eh, sobrenaturales dentro de la posesión, que sería la dermografía, es decir, la aparición de marcas o heridas sobre la piel, a veces, y también lo ha mostrado así el cine, pero también se cuentan algunos casos de posesión capaces de poner palabras, ¿no? De escribir palabras en nuestra piel, casi como hechas por arañazos. Y ahí, en el caso que inspiró, por ejemplo, el caso real que inspiró la película del Exorcista, el de Robbie Mannheim, que era el seudónimo. Incluso, según nos contaba uno de los autores que siguió el caso, a través del pecho del niño se iban manifestando palabras en el pecho que eran pistas para, entre comillas, resolver el caso. Nos encontraríamos también con fenómenos que han sido interpretados como sobrenaturales, pero que podrían llegar a tener una explicación racional, como la fuerza excesiva o el sansonismo, es decir, aquello de que no eran capaces de sujetar a la persona poseída ni entre varias personas. Esto también lo encontramos, por ejemplo, en el caso de Robbie Mannheim. Y ya yéndonos a otras cuestiones, estaría la levitación, que es verdad que no es muy común encontrarla en crónicas de exorcismos reales, pero la película la puso muy de moda. Y aquí nos encontramos también con otros dos fenómenos, aparte de la clarividencia o la telequinesis, es decir, que sea capaz de mover objetos o que sea capaz de proporcionar conocimientos que el supuesto poseso no debería tener por ningún medio. Nos Eso se encontraríamos. considera, perdona, Sí, sí, el sí. mover objetos y algunas formas de canalización también se considera posesión demoníaca por parte de la iglesia. Siempre y cuando lo tengamos en un contexto en el que se junten un poco algunos factores, es decir, como los que estamos comentando. La Vale. Iglesia, o por ejemplo determinadas órdenes religiosas dentro de la Iglesia, quizá los jesuitas sean los más escépticos. De hecho, por ejemplo, vi que hace unos días en esos libros del año citabas uno que era el de Sol Blanco Soler, que es miembro del Sí. grupo EPTA, fundado precisamente por el padre, por el jesuita José María Pilón. Y ellos se dedicaban y se dedican a investigar fenómenos, pero no lo interpretan desde el punto de vista de lo diabólico. Es decir, parece ser que se tiene que dar un poco esta mezcla de fenómenos para hablar de posesión. No solo el hecho de que de repente pueda haber telequinesis o que pueda haber un caso de poltergeist, como hablábamos antes, no tiene que estar vinculado directamente con un ente diabólico, aunque en determinados movimientos más fundamentalistas sí que verían esa manifestación como algo diabólico. Pero se tendrían que dar un poco esta mezcla de fenómenos. Obviamente que haya un reconocimiento una vez que ya empieza el ritual del exorcismo porque porque hay un diablo dentro. Pero insisto, todo esto, casi todo, podríamos encontrarle, yo creo que una explicación psiquiátrica desde el punto de vista médico. Te iba a hablar de otros dos fenómenos, como es la xenoglosia, que sería el hablar idiomas o lenguas desconocidas por el poseso, normalmente el latín. Pero claro, aquí, por ejemplo, en el caso real que inspiró la película del Exorcista, los sacerdotes oraban y rezaban en latín. El niño era un chaval bastante inteligente, es decir, en un momento dado y en un ambiente de sugestión, a lo mejor el chaval ha memorizado algunas palabras que luego puede replicar sin necesidad de conocer el latín. Luego estaría también, por ejemplo, la glosolalia, que sería el hablar lenguas inventadas. Eso ya no tiene mucho sentido, porque realmente es cuando alguien se pone a hablar sin sentido ni coherencia y no decimos que es que está delirando o que tal, sino que es glosolalia. Bueno, es más complejo de incluir en el catálogo.
Y el tema de las enfermedades, incluso ahora ya han nombrado algunas Ujú, enfermedades que antes se consideraban posesión y se trataban con exorcismos directamente con sacerdotes y ahora se tratan ya desde hace mucho tiempo por la medicina, incluso la depresión, ¿verdad? Se ujú. consideraba. ¿Puedes Claro, nombrar claro, alguna? es que realmente, hombre, esto es como muy demasiado generalista, pero tampoco es muy, muy incorrecto. Prácticamente cualquier enfermedad mental que en un momento determinado pueda llevar a quien la padece a realizar determinados comportamientos fuera de la norma ha sido interpretado hace siglos como una posible, o podía ser interpretado como una posible posesión diabólica. Nos encontramos quizá a día de hoy las que por síntomas podrían encajar más, pues una esquizofrenia en un momento determinado, un ataque de epilepsia podría encajar mucho con esos espasmos y esos movimientos violentos que puede tener una persona supuestamente o pretendidamente poseída, la psicosis, el trastorno disociativo de la personalidad o el trastorno de personalidad múltiple que puede generar incluso que cada una de las personalidades que se manifiestan en un momento dado no tenga memoria o no tenga conciencia de lo que hace la otra, explicándolo de forma llana. Pero es que incluso nos encontramos una enfermedad que ya directamente acoge o etiqueta la posesión diabólica, que sería la demoniomanía. Que bueno, es una enfermedad que se produce por varios factores, pues por determinados traumas, por haberte criado en un ambiente quizá muy fundamentalista en según qué creencia, y lo que genera es un trastorno disociativo de la personalidad que genera en el paciente realmente otra personalidad, que es la personalidad poseída y él cree realmente estar poseído por el diablo. O sea que ya incluso vemos cómo la psicología o la psiquiatría empieza a coger también o empieza a tener en cuenta estas cuestiones. O sea que desde la psiquiatría ya se llama demoniomanía a eso. Sí, Ya lo sí, tratan, sí, sí, lo han y de aceptado. hecho, también, por ejemplo, en un momento dado, y en según qué circunstancias, pues el autismo o la falta de comunicación o la dificultad, más que la falta, ¿no? La dificultad para comunicarte de una forma más o menos fluida o que no te genere, también en un momento dado podía ser interpretado como una posesión diabólica. Afortunadamente, los tiempos cambian y parece ser que la psiquiatría, la psicología, la medicina van acorralando al demonio, entre comillas, y van acorralando un poco estas prácticas. Sí que es cierto, y rompiendo, entre comillas, una lanza a favor del ritual del exorcismo, que desde mi punto de vista, pues no tiene demasiado sentido ya en nuestro tiempo, pero sí que es verdad que se han hecho algunos estudios en los últimos meses, precisamente uno de ellos a cargo del profesor Alex Escolá de la Universidad Pontificia de Comillas, donde, bueno, él no estudió directamente si existe el diablo o si el ritual del exorcismo expulsa al diablo, pero sí estudió el impacto psicológico, el impacto que puede generar un ritual de exorcismo en una persona que realmente crea estar poseída, no que lo esté realmente por un espíritu maligno, sino que como hemos visto con la demoniomanía, crea estar poseída. Y es verdad que como en otras culturas y a lo largo de la historia, este ritual, precisamente por su dramatismo, por su puesta en escena en ocasiones, tiene una función de choque cultural, podríamos decir que tiene casi casi un efecto placebo, que incluso, aunque no esté ni mucho menos poseído por un espíritu maligno, el hecho de seguirle un poco la corriente en ese sentido y montar un poco o llevar a cabo el ritual puede generar ese efecto psicológico y hacer que la persona crea que realmente han expulsado al diablo de su cuerpo y a partir de ahí llevar una vida totalmente normal. Y también es importante, luego lo comentaremos, que a veces estos rituales, y cuando digo rituales ya no son pseudo rituales de alguien que dice que hace un exorcismo y de repente acaba con la vida de una persona, sino rituales llevados a cabo por sacerdotes como tal, autorizados para realizar el exorcismo, precisamente han acabado en tragedia, han acabado en muerte. Me viene a la cabeza el caso de Annalise Michel, que sería quizá el que refleja la película
el exorcismo de Emily Rose, donde un ritual de exorcismo llevado al extremo acaba con la paciente supuestamente poseída, muerta en circunstancias terribles. Sí, eso que se ha llamado, que tú también has explicado en tu programa, criminalidad esotérica. ¿Puedes explicar qué es esto de la criminalidad esotérica? Pues Y sí, no, 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 dime, dime. sí, no, y si a la hora de juzgar a los criminales se considera un atenuante que hayan sido poseídos o movidos a actuar por sus creencias, o cómo está este tema ahora mismo. Pues a ver, es verdad que nosotros hemos utilizado mucho el término de criminalidad esotérica, que es un término que más o menos se acepta, pero que oficialmente todavía no se maneja o no tiene una entidad propia dentro de lo que son los cuerpos policiales. Pero básicamente, y por resumirlo mucho, sería aquel crimen o aquel delito, no tiene por qué ser un asesinato, ¿no? Que sería quizás su expresión más grotesca, una estafa, un robo, en fin, un movimiento sectario que capte a personas para sacarles el dinero. Es decir, cualquier delito o crimen que se perpetúa o se genera bajo el paraguas de la fe o de determinada creencia. No exclusivamente desde un punto de vista de la creencia en el diablo, puede ser desde la creencia en los extraterrestres o puede ser desde la creencia, como hablábamos antes, en vibraciones bajas. Cualquier delito o cualquier crimen que se comete bajo esa excusa o impulsado bajo determinada creencia podría ser considerado un crimen de esotérico. Y por desgracia hay ejemplos en nuestra crónica negra y en nuestra historia reciente. ¿Puedes poner algunos ejemplos de casos recientes? Porque parece que esto, cuando nos ponemos a hablar de esto de las posesiones, los Ujú, exorcismos, sea algo muy, como decías, la gente quizás se sorprenda. Vamos a repasar algunos ejemplos más recientes de casos un poco extremos, porque sí que hay también, yo estaba pensando justo eso, ¿no? Sectas, estafas, ujú. podríamos encontrar muchos, pero llevado al extremo, crímenes recientes que hayan sido Pues, por personas que creen firmemente que había una posesión o que había algo que... pues mira, por ejemplo, hace no mucho, sé que hay más recientes, en el año 2019 creo recordar alguno, seguro que si buscamos en la prensa de hace no mucho, por desgracia encontramos algo y todo dentro de nuestro marco cultural, porque después nos podríamos ir, por ejemplo, como en determinadas zonas del continente africano a día de hoy, se siguen persiguiendo, se sigue sacrificando a las personas albinas o a las chicas jóvenes a las que piensan que son brujas y se siguen persiguiendo y se sigue matando a gente por esas causas que también tienen un poco esa connotación diabólica o maligna y que fuera de la creencia nos llevan un poco a ese inicio cuando hablábamos del mal, ¿no? Cuando se cometen o se siguen cometiendo crímenes de este tipo, pues yo creo que el mal de alguna forma existe. Pero hace no mucho en Villa de Don Fadrique, en Toledo, en el año 2015, una madre mató, asesinó a su bebé de 3 meses en el altar de una capilla del cementerio precisamente porque creía que tenía al demonio dentro. Recuerdo también el famoso caso del exorcismo de Córdoba, donde un chaval asesinó a su padre clavándole una estaca, él casi que la hizo a mano pensando que tenía el demonio dentro, o que era un vampiro. Es verdad que aquí habría que diferenciar, y el Código Penal lo establece, si el crimen se comete como decíamos antes, impulsado por una creencia previa. Es decir, pues yo voy a diseñar un asesinato pensando que al asesinar a determinada persona voy a conseguir cierta capacidad mágica. Es decir, el condicionante o el móvil, entre comillas, es una creencia o, sin embargo, estas ideas en un momento determinado, estos crímenes que suenan delirantes porque realmente a veces son frutos de un trastorno o una enajenación mental, se cometen precisamente bajo condiciones psicológicas que eximen un poco a la persona de esa responsabilidad. Es lo que pasó, por ejemplo, y ahora podemos desarrollarlo un poco de forma más extensa,
en el crimen de Almansa, quizá uno de los más terroríficos y trágicos de la crónica negra en nuestro país, que tiene lugar en septiembre, el 18 de septiembre del año 1990, en Almansa, precisamente, en Albacete, en la provincia de Albacete. Y bueno, pues tres mujeres, entre ellas la madre de la niña asesinada. La niña era Rosa González González, y la madre Rosa González Fito. Precisamente acaban entrando, se sospecha incluso que por el consumo de algún tipo de sustancia, pero sobre todo por el contexto que rodeaba a esa familia, acaban entrando en un estado de enajenación terrible, en el que acaban matando a esta niña de 11 años pensando que estaba embarazada del mismísimo diablo, un crimen que conmocionó a España y que meses después, cuando se llevó a cabo el juicio, las tres responsables de aquel crimen, responsables directas, porque habría más tela que cortar, acabaron absueltas. Una de ellas sin ningún tipo de cargo, a pesar incluso de haber sujetado a la niña mientras se le cometían todo tipo de atrocidades. Y la madre y la amiga responsable también de esta historia acabaron pasando unos meses en un centro psiquiátrico para seguir el tratamiento impuesto por el juez, y después salieron en libertad sin más. Es decir, que a veces esta excusa, entre comillas, del diablo puede resultar, bueno, puede quitar años a la condena si se considera que está hecha en según qué circunstancias mentales. Claro, eso pasó en 1990, pero ahora los casos que tú has nombrado y también hubo otro, el caso de Melanie Ruiz en Talavera de la Reina, Sí, también en además, Castilla-La Mancha, sí, ese fue 2011, sí, o los de además Toledo, con tema esos ya de no, abusos sexuales de por medio. Es que, claro, luego también esos ya no han está. quedado impunes, ¿no? Ya no ha sucedido como en el año 90. No, 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 porque claro, además, por ejemplo, en este de Talavera de la Reina es una cuestión más de abusos sexuales, escudándote precisamente en la cuestión del diablo, más que una cuestión. De todos modos, sí que me gustaría hacer el matiz de no confundir, aunque en el caso de Talavera de la Reina era un sacerdote realmente oficiado y capaz de hacer exorcismos, es decir, que ahí era un miembro de la iglesia el que cometió este crimen, este delito. Y normalmente estos crímenes, como el de Almansa, el exorcismo del Albaicín, el que hemos comentado de Villa Don Fadrique, que son personas ajenas al seno de la iglesia, imbuidas de una creencia muy fuerte, que en un momento determinado pues se les va de las manos y acaban cometiendo crímenes. O personas que tienen problemas mentales y que los canalizan a través de la creencia en el diablo, la creencia en los vampiros o la creencia en otro tipo de seres. En el fondo, tanto detrás de los crímenes como detrás de las personas, lo que hay, quitándole toda la parafernalia diabólica, es eso, ¿no? Es un crimen, es un asesinato, y lo que hay es una persona con un problema mental, por norma general, que hay que tratar o que debía haberse tratado. Por tanto, las autoridades policiales, por eso cuando hablábamos de criminalidad esotérica, claro, al final la policía, bueno, pues lo aborda como lo que es, como un crimen. Nosotros, por ejemplo, en el caso del exorcismo de Almansa, que es el último episodio de la segunda temporada de La Semilla del Diablo, tuvimos la oportunidad de hablar con el médico forense responsable de la autopsia de la niña fallecida en el crimen de Almansa. Y aparte de que este crimen estigmatizó por completo a la localidad y ya va siendo hora de que se Sí. quite ese estigma, él lo decía: no hubo exorcismo, lo que hubo fue un crimen fruto de la ignorancia y fruto de la creencia, pero ni diablo ni nada, un crimen atroz que al final, y volviendo otra vez al inicio, es reflejo de eso, ¿no? De lo que es capaz de hacer el ser humano en según qué circunstancias. En este caso, que una madre acabe de forma brutal con la vida de su propia hija. Sí, y creo que se habían drogado además. Antes de hacer esa especie de ritual, según lo que Se se ha publicado, sospecha, no se confirmó, y si de ser así, es verdad que no sería tanto con drogas que en un momento determinado puedan generar un efecto psicoactivo muy potente, sino más con plantas un poco de las típicas que usa la curandera del pueblo para hacer algún remedio. O sea, no eran como tal claro, drogas,
drogas fuertes, pero sí que se Ya. sospecha. Sobre todo lo que hubo ahí fue eso, ¿no? Un estado de sugestión tremendo y de enajenación mental que, que llevó a cometer este crimen. De hecho, a la propia madre le costó meses aceptar y reconocer y asimilar el hecho de que había acabado con la vida de su propia hija. Ujú. Sí, que ahí no vamos a entrar. Quizás sí fue bueno meterla en un psiquiátrico, no en una cárcel, que no le Claro, habría eso ayudado ya. para nada. Eso ya Hombre, es otra cuestión. los jueces y los médicos forenses, insisto, aunque es una decisión que yo entiendo que puede resultar indignante a nivel social, y así sucedió en el momento, vamos, la gente quedó Sí, escandalizada de aquella decisión judicial, pero es verdad que desde el punto de vista médico, forense y psiquiátrico se tenía bastante claro. O sea que entiendo que también ahí, digamos, pues los responsables, nosotros hemos hablado con uno de ellos, tendrían sus razones, ¿no? Más allá de lo que a veces nosotros podemos llegar a comprender. claro. Sí, sí. Además, bueno, eso por un comentario al margen, pero aquí también las cárceles ayudan o no ayudan. Es un tema que ayuda Claro, también, eso también es un me interesa tema. y me gustaría tratar porque, bueno, si tratamos de ser socialmente mejores o de ayudar, mm, quizá las cárceles tales como son hoy en día no deberían existir de esa manera, ¿no? Bueno, Ujú, y me gusta que hayas tocado el tema de cómo se estigmatizó Almansa y el curanderismo, ujú, porque yo nací en Villena, una ciudad muy cerca, donde de hecho se libró la batalla de Almansa. Villena está en el límite entre Castilla-La ujú, Mancha y Alicante y ahí se partió, ¿no? Que pertenece todavía a La Mancha y que pertenece a Alicante, que es Villena. Y allí también hay mucho curanderismo y sí es verdad que los periódicos al hablar de este caso del crimen de Almansa empezaron a relacionarlo y a demonizar las Bueno, es prácticas que. de curanderismo. Sin embargo, yo que soy de la zona, mucha gente a día de hoy, o sea, no te imaginas cuánta gente, y a mí Sí. me han llevado también mis padres de pequeña a curanderos y los tienen como personas buenas, como personas que ayudan. Muchísima gente acude a los curanderos, por ejemplo, con la creencia del mal de ojo, súper Ujú. extendida. ¿Y cómo ves tú este tema de cómo se ha demonizado y echado la culpa al curanderismo, habiendo también, por otro lado, una aceptación muy grande en esa zona y en otras de España? Ujú. Sí que es cierto que existe no una vinculación del crimen de Almansa con Villena, porque realmente no existe, pero es verdad que Rosa González Fito, la responsable, había aprendido las prácticas curanderistas de un tal Enrique, que era precisamente de Villena. Es decir, ella iba hasta la localidad a aprender hasta que ya se independizó. Para mí el curanderismo y todo lo que tiene que ver con este tipo de prácticas eh, hay que tener cuidado porque, sobre todo cuando ya entramos en el terreno de la salud, a ver, en el caso de Almansa es verdad que una situación así, que normalmente es excepcional, que no es la regla, que no es la norma, pues acaba condenando y generando una mala imagen. No es que todo aquel que sea curandero o que practique un ritual para quitar el mal de ojo sea alguien capaz de cometer un crimen de esas características en potencia, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se entra en el terreno de la salud. Para mí habría, o sea, yo no creo, ¿no? De entrada en que haya personas con capacidades curativas, pero sí entiendo o sí acepto que, como bien dices, ¿no? En determinadas zonas existe mucha aceptación social y al igual que antes hablábamos de ese beneficio un poco como efecto placebo, sí que es verdad que para determinadas cuestiones, no te digo para tratar una enfermedad grave que requiera de un tratamiento médico continuado y sesudo, sino a lo mejor, pues oye, para determinadas cosas es algo que puede generar esa sensación de alivio y de paz y que no le hace daño a nadie. Pero habría, digamos, desde mi punto de vista, dos líneas rojas importantes y que cualquiera que en un momento determinado, si lo decide, acuda a un curandero, debería tener. Por un lado, que haya un lucro, es decir, que realmente se establezca una relación de. Porque normalmente se pide la voluntad o no se pide nada, ¿no? En el caso Mm. de los males de ojo, ni siquiera las personas ahojadoras capaces de quitarlo se dan promoción porque consideran que pueden perder su don. Pero es verdad que hay gente que aprovechándose de la necesidad de creer y de la esperanza de determinadas personas, se creen más listas que nadie y empiezan a hacer
empiezan a sacar el dinero a las personas sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de honestidad. Por tanto, cuando ya haya una tarifa y empiece a haber Mm. un cobro continuado, sospechemos, porque a lo mejor lo que están haciendo es tomarnos el pelo para sacar el dinero. Y luego, por otro lado, siempre y cuando no se abandone, desde mi punto de vista, ojo, no se abandone nunca el tratamiento médico convencional. Es decir, que tú tienes un problema grave y lo estás tratando desde el punto de vista médico y después quieres ir a un curandero porque te encuentras mejor, te sientes mejor o te deja más paz mental, estupendo, pero no sustituyas Claro. pues, el tratamiento de una enfermedad grave con consecuencias graves por un curandero. Y ojo, sobre todo si es la persona curandera la que te lo pide, la que te dice, no, deja el tratamiento, olvídate de los médicos y mejor aquí, Mm. porque ahí sí que podemos encontrarnos con sustos graves. Sí. Fue mi caso ese, por ejemplo. Yo con la enfermedad que tenía en las cuerdas vocales, paralelamente a mí me llevaban a Lo, un curandero que no me hacía nada malo, todo era como con las manos, ¿no? Y bueno, no me curaba, pero era como quedarse mi madre con esa tranquilidad claro, de estoy claro. haciendo todo lo posible, si me dicen que esto puede ayudar, ¿por qué no? Si la niña sí se relaja, pues bueno, claro. Por Sí, eso digo sí. que esa Con el tema del sensación, dinero, creo que es una buena manera de medir, porque, y también no poner en riesgo la salud, porque hay prácticas muy justo. inofensivas, como estas que estamos Claro, comentando, justo, justo. pero hay otras, yo ahora que estoy en Colombia, que vivo aquí ya un tiempo, aquí yo he escuchado algunas prácticas que realmente ponen en peligro la salud de la gente, que Claro. son cosas, creencias indígenas también. Y Claro, ahí luego ya también dices, es cuidado, es increíble, aquí podríamos abrir también otro melón muy grande, pero total, es increíble como con cosas que dices, pero bueno, es que de verdad te puedes morir o de verdad te puede dar, te puede causar arritmias, total, deshidrataciones. Es increíble cómo la total. gente se somete a unas cosas que parece mentira los avances en la medicina que hay y que todavía... Y sobre todo aquí, yo haría, desde el desconocimiento, no es un tema que controle, pero sí pasa, por ejemplo, que determinadas prácticas ancestrales asociadas a determinados movimientos chamánicos Mm, son inofensivas o se generan en un ambiente donde no tiene consecuencias. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay quienes, aprovechándose precisamente de esos conocimientos y de esas necesidades, prostituyen y modifican y hacen peligrosos determinados tratamientos chamánicos. Por ejemplo, algo que en un momento dado puede llegar a ser peligroso, que se ha puesto muy de moda también en determinados círculos New Age, es la toma de la ayahuasca. O sea, un psicoactivo muy, muy potente. sí, eh, drogas, gente que se está drogando e intoxicando absolutamente. Pero es sin que a tener mí, por enfermedad ejemplo. también a veces. ¿Sabes lo que me, perdona que te No, no, interrumpa, no, pero no. ¿sabes lo que me choca a mí mucho en esto? Que lo comentaba el otro día además con una psiquiatra. Qué increíble que, porque si tú tienes una enfermedad y buscas todo tipo de soluciones, Ujú, es como más comprensible, ¿no? Pero está sucediendo mucho ahora con todo esto del New Age, que sin que te pase nada, estando sano, se someten a estas cosas por estas personas que les convencen de que así se van a hacer una limpieza sí. y todo esto. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y otro de los riesgos es que, por ejemplo, claro, cuando tú vas al médico y te recetan pues, determinado medicamento, lo hacen en base a tu historial médico, al conocimiento de tus alergias, de lo que te pasa, de lo que no. Pero normalmente esta gente, cuando tú vas, no tienen ni idea. Y lo comento por experiencia propia, porque a mí, en un evento en concreto, me invitaron a hacer la toma de una de estas sustancias. Aparentemente no era psicoactiva, no era peligrosa, no era nada. Luego descubrimos que probablemente sí. Y digo esto por el riesgo que supone, porque, claro, a mí el que me invitó y el que me gestionó en esa toma desconoce que yo tengo una cardiopatía y que puedo ser Fíjate. precisamente víctima de un ataque al corazón por tomar algo que en un momento dado, como dices, genera una arritmia, genera un acelerón. Es decir, a mí me dio eso sin tener ni idea de mi historial médico, de lo que me pasa.
¿Y lo Conmigo tomaste, lo Jesús? tomé, lo tomé, sí, 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 sí. Pero porque confié en él y confié un poco Ya. en el ambiente en el que estábamos. Mm. No fue nada del otro mundo. Es verdad que yo noté cierta acelerón y te quedas un poco oído durante unos minutos. Pero a lo que voy es el peligro de tomar algo que ni el que está dando prácticamente conoce, ni yo mismo soy consciente de que estoy tomando. Entonces, seamos cuidadosos, ¿no? A la hora de caer en según qué rituales o en según qué prácticas, porque bueno, lo menos que nos puede pasar, esto lo dice un gran divulgador y escéptico que es Carlos Briones, un científico del CSIC en España, lo menos que no puede pasar es, bueno, pues que nos estafen unos pocos euros y perdamos algo de dinero, y lo peor, en la peor circunstancia, es que desarrollemos una enfermedad grave o que incluso muramos. O sea que hay que tener cuidado. Sí, pues justo te quería preguntar, para terminar, también respetar tu tiempo, ¿qué mensaje te gustaría que te llevaran, que se llevaran quienes te están escuchando? Y no sé si es este Pues que mira, acabas de nombrar. me parece que puede ser un mensaje de lo más interesante para terminar. Lo decía al principio y lo recupero ahora al final. O sea, yo soy consciente porque soy el primero que se interesa y se apasiona con todas estas historias que mezclan misterio, que mezclan esoterismo, que mezclan determinadas creencias o determinados movimientos, pero hagámoslo siempre con mucha cabeza, con mucho cuidado, con mucho respeto y desde un punto de vista crítico, precisamente para evitar caer en terrenos peligrosos y terrenos resbaladizos. Hay una frase muy común, ¿no? Y que se utiliza mucho, que es la de tener la mente abierta, pero no Mm. tanto como para que se nos caiga el cerebro y en un momento dado nos puedan condicionar, nos puedan engañar, nos puedan llevar a situaciones peligrosas. Así que, oye, disfrutemos del Sí, mundo, disfrutemos de todo lo que este terreno o este campo del conocimiento ofrece, pero hagámoslo con cuidado y con conocimiento. sí. Gracias, Jesús. Y antes de despedirnos, ¿dónde te encontramos y dónde te escuchamos? Bueno, pues lo más fácil yo creo que a día de hoy es en redes sociales, a través de Instagram o de Twitter, ahora X, @J_Ortega Rubio. Y para escucharme, pues lo más sencillo es poner El Dragón Invisible en Google y ahí van a encontrarlo prácticamente en cualquier plataforma de audio, en cualquier plataforma de podcast, o también en el programa en el que colaboro semanalmente, que es El Colegio Invisible en Onda Cero. En esos dos espacios, pues estarán al tanto un poco de lo que contamos, de lo que hacemos y de estas historias que nos gustan. Genial, pues muchas gracias, Jesús. Lo voy a dejar también en la descripción, lo dejamos en la descripción de Genial, este vídeo, todos los enlaces para que te puedan ir a escuchar y ponerse en contacto estupendo. contigo. Genial, pues muchísimas gracias, Tania, un placer. Gracias a ti. Un abrazo Un- y que nos veamos en otra. Seguro que sí, un abrazo.